Amén. Empezaremos este programa en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Me llamo José Horacio Cancino Garcés. El programa se llama Recordando la Palabra de Dios del Padre Celestial. Hoy viernes 29 de mayo 2026 vamos a leer una lectura en Crónica de su palabra, Crónica capítulo 7 del verso 14 adelante. Daré lectura en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Si se humillares mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Gracias, Padre amado, una vez más por estar ante su presencia, Dios mío. Señor Santo, le damos gracias por la salud, por la vida, por su misericordia que usted ha tenido para con nuestras vidas, para con todas nuestras familias, Señor. Gracias, Padre amado, por eso. Estamos, Señor, como decía, ante su presencia para poder, Señor, hablar de su amor, de su misericordia, de su palabra, Señor amado. Confirma, Señor, este programa. Confirma su palabra, Señor, para la gloria suya, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Empezamos el jueves anterior, como les decía, con los temas de los profetas. Los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Y en cada programa vamos a tocar temas de cada profeta. Hoy vamos a concluir con el profeta Isaías. Extraordinario, un profeta en la cual Dios lo usó en gran manera. Así que empezamos el jueves y concluimos hoy, para el próximo jueves continuar con Jeremías. El joven Isaías, sabíamos, tenía 20 años, era un joven aristocrático de la clase real, del palacio. Cuando dice, tenía 20 años, cuando estaba en el templo, en oración, en meditación con su Señor. Ahí estaba este joven en el templo de Jerusalén. Dice que en ese momento estaba en oración y en una visión fue transportado al tercer cielo. Y dice que se encontró en el tercer cielo y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice que sus faldas llenaban el templo, la gloria de Dios. Por encima de él, del trono de Dios, dice que habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con los 2 cubrían su rostro. Y con los otros 2 cubrían sus pies. ¿Ve? Y con los otros 2 dice que volaban. Estos serafines, estos seres de Dios espirituales. Y dice que
Y el uno con el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Así es. Así es. La tierra, aleluya. La tierra está llena de su gloria, de la majestad, del poder de Dios. ¿Ve? Están los árboles, la naturaleza, las aves, todo. Aún nosotros nos movimos. ¿Ve? Y Dios está ahí manifestándose en cada uno de nosotros. ¿Ve? Los quiciales, dice, de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios, inmundos de labios, y habitando en medio de un pueblo que tienes labios inmundos. En ese momento, el joven Isaías se encontró frente, como decía, al trono de Dios, frente a Dios. Vio los serafines, cómo alababan y glorificaban a Dios, la grandeza de su poder. Y ahí él se descubrió que estaba ante Dios y vio su rostro y se consideró muerto, porque se decía en la ley de judía que quien vía a Dios no viviría. Y en ese momento él se encontró inmundo, indigno. Sus labios eran inmundos y vivía en medio de gente inmunda, de labios inmundos. Se reconoció su error, su falta, su pecado, y se arrodilló con temor ante el trono de Dios, y con temor y temblor que está ahí. Dice que uno de los serafines vino con una tenaza, fue y sacó un carbón encendido y se dirigió al joven Isaías, y con el carbón encendido le tocó sus labios, y dice que el ángel, que Serafín, le dijo que ahora era purificado y sus pecados han sido limpios y todo, y estaba apto para estar delante del trono de Dios. Sacó carbón encendido, dice, con sus tenazas. Anteriormente yo toqué un tema de la mentira. No sé si se acuerdan, toqué el tema de la mentira, que fue muy complicado para mí y fue confrontacional, porque realmente uno es falto y miente. Pero le pedí a Dios fuerza y Dios me dio la fuerza, y toqué el tema de la mentira y se predicó la mentira. Y ahí salió el padre de la mentira, que era un querubín. Ese padre de la mentira, no salió nada de la mentira, no nació de ahí del Edén, en que fue Satanás y con astucia engañó a Eva y le mintió que iban a ser como Dios, así probar esa fruta que Dios le haya prohibido. No, de ahí no viene la mentira, no es la primera mentira. La mentira viene de allá del trono de la gloria de Dios. Dice su palabra de que eran 3 arcángeles. Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel y el Arcángel Luzbel. Este era especial, era el más extraordinario que los otros dos. Tenía una estampa. Dice su palabra que este Arcángel Luzbel era, pero perfecto, desde la cabeza hasta sus pies. Era el sello de la perfección, era hermoso, bello, era extraordinario, más que los otros dos arcángeles que estaban ahí. Y a causa de eso, bueno, Dios lo tenía ahí, que se paseara por los carbones ardientes, por las piedras encendidas, dice. Y este
arcángel realmente planificó un plan. Aleluya. Porque se paseaba ante el trono, porque el trono después estaban los carbones, las piedras encendidas. Era como un círculo de protección. Y dice que este querubín caminaba sobre el carbón encendido, sobre las piedras encendidas, caminaba y se paseaba. Era como el guardaespaldas de Dios, el protector de Dios. Y por lo tanto, como era el bello, perfecto, el sello perfecto, se creyó y dijo, yo puedo tomar el control. Como tenía a la mano Dios, en cualquier momento él podía hacer un plan de un golpe de Estado, como se dice, arrebatarle el trono. Pero para eso Misael empezó a los ángeles a cautivarlo y apoyarlo de ese plan maquiavélico de arrebatar el trono de Dios y ser como Dios. Pero fue descubierto. Se paseaba, dice, por el carbón encendido, por la piedra encendida. Y así fue descubierto y fue destronado. La confianza estaba cerca, pero el peligro también. Toqué el tema y llegamos aquí a donde este querubín, porque dice, aleluya, porque dice Isaías, el joven que estaba ahí, dice que se encontró el mundo indigno y se arrodilló, y dice que vino un serafín y con tenaza sacó al frente del trono de Dios, carbón encendido, lo sacó con tenaza y le purificó los labios. Y fue purificado ante él. Y ahí Isaías fue purificado y vio la gloria de Dios ahí, extraordinario. Qué tremendo, qué tremendo encontrarse ante el poder de Dios, ante el trono, ver la gloria, ver los serafines, los arcángeles Miguel, Gabriel, ver los ángeles, cómo alababan, cómo glorificaban a Dios. Ese privilegio lo tuvo Isaías, este joven, Isaías, casi 800 años antes que naciera Jesucristo, y 2000 años. Él tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios en vivo, como se dice, y fue purificado para los. Y ahí Dios lo consideró un joven apto para el propósito de él. Y dice Dios que habló. Y le habló a los arcángeles, le habló a los ángeles, a los serafines, y dijo, ¿quién irá por nosotros a entregar el mensaje a los hombres? ¿Quién irá? En eso Isaías se encontraba lleno del poder, lleno de la gracia, se encontraba, pero por dentro corrían ríos de aguas vivas, corrían fuego de poder dentro. Y dice que cuando escuchó a Dios, es quien irá por mí a nosotros. Heme aquí, Señor. Yo voy a ir, el Señor. Si no pueden los ángeles ir a entregar el mensaje, si no pueden los arcángeles, si no pueden los serafines, los querubines, yo, Señor, déjame a mí, yo iré. En ese momento, el joven Isaías estaba lleno de la gracia, del poder de Dios, estaba, pero en la gloria misma ahí ante Dios, y se sentía empoderado con fe, se sentía con ganas de ir. Y ahí le dijo, vas a ir, y desde este momento serás un profeta de Dios, y vas a ir a los hombres a decirle y a darle a entender mi pensamiento, mi sentir.
y que se arrepienten y se convierten de sus malos caminos. No te van a escuchar. Pero hoy dile, no te van a escuchar. Muchos pasarán, te oirán, pero no te van a creer. Pero hazlo y dilo y dile, para que después no digan, no hemos escuchado y nadie lo ha dicho. Hoy día pasa igual. Yo fui al mercado en la mañana y siempre paso por ahí y veo a personas predicando la palabra en la feria, predicando las buenas nuevas del Señor. Y la gente pasan con sus bolsos de mercadería, pasan, muy poco, casi nadie le escuchan. Todos pasan. Pero ahí los hermanos vamos predicando, vamos hablando del amor de Dios, vamos hablando del arrepentimiento y la gente pasa. Cada uno por su cuenta. Cada uno lleva un pensamiento, pero no se detienen a escuchar la palabra. Así le pasó al joven profeta, entusiasmado, dice que despertó de esa misión, regresó al estado donde estaba en el templo. Y de ese momento pasó a ser un profeta, un varón de Dios. A expresar el sentir de Dios. A expresar los pensamientos de Dios que están escritos. Este joven pasó a ser un profeta y muy querido de primera, pero cuando empezó a confrontarlo de sus malos caminos, ya ahí no le empezaron a querer, lo empezaron a distanciar. Eso pasa muchas veces con los profetas, les pasó a la mayoría de los profetas. Porque la gente, los reyes, los religiosos, no les gusta que le confronten con la palabra. Les gusta que le hablen bonito. Así como hoy. Mucho. Aleluya. 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 Así como hoy. Muchos le hablan, le predican bonito. Que vas a ser grande, y que vas a ser aquí, que vas a ser allá, y te viene lluvias de bendiciones. Pero no le dicen a la gente que hay que prepararse, hay que arrepentirse, hay que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, y a través de Jesucristo nosotros vamos a alcanzar misericordia ante de Dios. No, las predicaciones de puro gozo, pura alegría y buenas nuevas de vida. Aleluya, aleluya. Pero los profetas no predicaban así, no. Llegaban nomás y decían, dice el Señor, prepárate porque no estás bien. Lo que le pasó al rey Ezequías el jueves pasado toqué. ¿Ves? Dios le dijo a Isaías, sí, mi Señor, anda y entrégale un mensaje al rey Ezequías, está enfermo de muerte. El rey Ezequías esperaba, amaba mucho al profeta Isaías porque el profeta lo guió como consejero en muchas victorias, en muchas, incluso en la última ya, cuando un rey asirio lo tenía rodeado y ya lo iba a invadir para destruir, él clamó hasta el conjunto con el profeta a Dios y Dios usó al profeta para decirle, no, este rey sirio no entrará a Jerusalén, volverá solo con sus guardaespaldas, pero no tocará las murallas de Judá. Eso le dijo el profeta. Estaba feliz. Todo su reino como consejero con el profeta Isaías. Y dice que tuvo una victoria tremenda. ¿Ves? El rey Ezequías venció dice que la noche vino, mandó Dios un ángel
con una espada y mató a 185.000 asirios. Quedaron nomás la pura carpa de campaña del rey y sus guardias. El resto todos murieron. Al otro día, cuando despertó el rey con sus guardias, solo, y salieron arrancando, huyendo. Pero como les decía, a muchos no les gustan. A los reyes, muchos religiosos en sus tiempos de los profetas, cuando lo confrontaba a los profetas, el enviado por Dios. Y en este momento, la última de tanto, está el rey de muerte, enfermedad de muerte ya, y le avisaron, viene el profeta Isaías. Y el rey contento estaba en el lecho de su cama, como pudo, se sentó, y los guardias ahí le ayudaron a sentarse. Viene el profeta, me trae palabra del Señor, probablemente me va a traer sanidad para esta enfermedad de muerte, que ya me muero. Y ahí estaba esperando, y llegó el profeta ese ahí, entró al palacio, se ganó al umbral de la puerta y le dijo, dice el Señor, ordena tu casa porque mañana morirás y no vivirás. Se dio la media vuelta el profeta y se fue. El rey quedó impactado, petrificado ahí, quedó pero sin habla. Así también todos los guardias ahí, los generales y toda la gente, en la misma forma. No eran palabras de buena, eran palabras de muerte. Y 2 sentencias de muerte. ¿Ves? Morirás y no vivirás. O sea, 2 sentencias de muerte. Por eso muchos no querían a los profetas, porque a veces eran palabras. A veces llegaban a hogares, los mandaba Dios a ciertos lugares y de bendición, de multiplicación. Pero la mayor parte era prácticamente de apercibimiento y que se arrepintieran de sus malos caminos. Y fue este profeta Isaías, fue consejero y apoyó a 5 reyes. Y como decía, ya el penúltimo fue Ezequías. Después murió Ezequías y tomó como rey su hijo, que era Manasés. Este joven Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. 12 años tenía este niño, Manasés, el hijo de Ezequías, que sucedió a Ezequías. Tenía 12 años este joven Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo. Siendo niño, hizo lo malo ante los ojos de Jehová de pequeño. Dice que hizo todo lo malo ante los ojos. Dice que conforme a las abominaciones de las naciones, que Dios Jehová lo desechaba. ¿Ves? Dios desechaba a las naciones vecinas, porque eran idólatras, eran abominables en idolatría. ¿Ves? ¿Y por qué Dios desechaba a estas naciones vecinas? ¿Ves? Porque adoraban y tenían altares al Dios Sol, ¿ves? A la luna, a la estrella, los planetas, adoraban. Adoraban a los dioses de los cielos. Y el rey Manasés, los consejeros que tenía este joven rey Manasés, odiaban al profeta y nunca le dieron lugar a que el profeta Isaías, anciano ya, casi en los 60 años ya, el profeta Isaías, anciano ya, lo dejaron fuera y no le dieron lugar
a que el profeta Isaías anciano aconsejara y lo guiara como consejero a este joven, igual como a su padre Ezequías, que fue consejero y triunfó. No, lo descartaron, se creó un círculo de protección de este niño, el rey Manasés, y le empezaron a que practicara la idolatría, a que practicara la hechicería, y así todo. Entonces el profeta decía, no pudo poder guiar a este rey joven de pequeño. Por lo tanto, dice que el rey Manasés es recordado como uno de los reyes más crueles y apóstatas de Judá, destacando por su extrema maldad al sacrificar a su propio hijo en el fuego como ofrenda a Dios Moloch. A esa altura, a ese extremo, los malos consejeros, lo que pasa cuando un joven lo aconsejan mal y se desvían del camino de Dios. A tal extremo que le indujeron a la idolatría y de que realmente había que sacrificar los hijos para agradar al Dios Moloch, una imagen. ¿Ves? Ese Dios Moloch de estos asirios a los pies de él era una estatua tremenda y a los pies de él tenían un fogón, un fuego. Y ahí pasaban los niños. Y por lo tanto, este joven siguió los malos consejos ¿ves? De estos consejeros, ¿ves? En la cual no respetaban a Dios y no creían en Dios. ¿Se acuerdan ustedes de un joven con una barbita en la cual años atrás, altares de la luz, que era como un iluminado, de altares de la luz, el Dios de la estrella, de los cielos, que era el altar de la luz y Dios lo iluminaba. Convenció a jóvenes universitarios, convenció a niñas jóvenes universitarias, con educación, con intelecto, con inteligencia, los confundió y los llevó para unos cerros y que él estaba iluminado ahí, ¿ves? Y que había que hacer sacrificio. Se metió con una de las universitarias, tuvieron un hijo y sacrificaron a ese niño. ¡Malditos! Estos malditos, y estos jóvenes universitarios, con una intelectualidad, con una inteligencia, no todos llegan ahí a la universidad, pero ellos tenían la capacidad, porque eran inteligentes. Esa intelectualidad, ¿cómo fueron confundidos por este canalla? Que eran tablas de la luz, que tenían... sacrificaron. Aquí en Chile pasó, en la quinta región, sacrificaron un recién nacido. Esa joven universitaria tuvo su guagua ahí, por él, este maldito también, por él era padre, y lo consumió en un fogón en tierra de niño recién nacido. ¿Por qué? Por un mal consejero, estos jóvenes universitarios. Bueno, ahora yo creo que nunca más van a creerle a un iluminado así. Pero lo cautivó. A esa joven, la cautivó y le hizo un niño y se le quemó. Qué terrible. Confunde. Por eso hay que tener cuidado las universidades cuando llegan los iluminados y que ellos son... Y lo primero que le hacen es ser ateos, estos iluminados. Son ateos. No creen en Dios ni menos en la ley. Tienen una ideología nefasta. Empobrecen al país esta ideología. Pero se meten a las universidades a convencer al joven, porque tienen la capacidad. Y estos jóvenes son, incluso de la secundaria, a los niños se meten a esto. A meterle la ideología
¿Ve? De los resentidos, ideología resentidos. Aleluya. Madre, no dejes que estos perversos enfermen la mente de tu niño. Van a los colegios a hablarle de la igualdad y que ellos y confundan a los jóvenes. Madre, tu niño va a la secundaria y tu joven y la señorita está en la universidad para estudiar, para tener una profesión y tienen una visión de futuro para el país, estudiar para que el país sea beneficiado. Los malos consejeros siempre son letales, son nefastos, son ateos, niegan a Dios. Cuando estos hombres así, con esa mentalidad, que llegan a la universidad, a los colegios, a engañar a los niños universitarios, hay que sacarlos. Son nefastos, ellos no piensan en una perspectiva futura para la juventud, que no, ellos piensan para ellos y beneficiarse ellos, pero no el país. Aquí vamos a ver cómo este rey Manasés, aconsejado por malos consejeros, por ateos, ¿ves? A propósito, ese de altar en la luz después tuvo que huir del país. En Perú allá se colgó. Andueron, Perú, la policía lo anduvieron controlando porque allá son más severos. Y se vio acorralado, se ahorcó altares de la luz. Va a tener que dar cuenta ese maldito allá por ese niño que... Aleluya. Aleluya. Madre, cuida a tu hijo. Ve qué es lo que le están enseñando. Hay gente afuera del colegio con mentalidad nefasta, resentido, que le inducen al desorden, a la protesta, con ideología atea. No, madre, no padre, joven universitario. Señorita, tú te estás estudiando para que seas un profesional con una mentalidad despejada y futura. Tu padre te dio la educación para que no seas resentido. Para que no seas resentido. Joven, tú tienes que estudiar en la universidad para ser un profesional y salir adelante con una visión futura. Señorita, igual. Y cuando vienen esos malditos a hablarte de esos resentidos y que es mejor acá y que a la desobediencia civil y que hay que hacer todo el desorden, no, descártalo, sáquenlo de ahí. Una senadora, no le sé de qué, pero resentía, llamando a la resurrección, a la desobediencia civil. Atea, maldita. Tenemos que volver a los valores, a los principios, a las buenas costumbres. No dejarlos llegar, inducir al resentimiento, al odio. Tenemos que buscar a Dios a través de Jesucristo. Como le decía este joven Manasés, los consejeros le apartaron, sacaron al anciano, al profeta, que no llegara. Y dice, y lo pasó su hijo por juego, este rey Manasés. Su reinado marcó un punto de ruptura en la historia bíblica, debido a las siguientes acciones. Sus hijos los pasó por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Sus prácticas era una práctica prohibida por la ley judía. ¿Ve? Y por Dios, también con mayor razón Dios.
Porque Dios los creó, los formó para buscarle su rostro. No para buscar irlo a una estatua y adorar y nuestro hijo ofrecerlo sacrificio por fuego. No, 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 no. Dios nos creó, nos formó para que lo multiplicáramos y le buscáramos su rostro y dar gracias porque Él los creó y los formó. No las imágenes, no teología nefasta, resentida. No, 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 no. Y dice que, y por Dios, y no solo este rey Manasés, por los malos consejeros, dice que no solo restauró los altares de Baal, de esos dioses paganos, no, los restauró todos, porque, ¿ves? Sino que se atrevió a colocar una imagen tallada dentro del propio templo de Jerusalén, desafiando a Dios y a la santidad del lugar. A ese extremo se llega. ¿Ve? Este rey Manasés, por los malos consejeros, ¿ve? Levantó todos los altares que el padre Ezequías destruyó. La idolatría, destruyó todos los altares, las imágenes, y los destruyó. Pero este hijo, todo lo contrario, los levantó y sacó y formó sacerdotes, baales, y adorando al dios Moloch. ¿Ve? Recuperó el paganismo por malos consejeros que él tenía. ¿Ve? Por malos consejeros. Y se atrevió. ¿Ve? Lo aconsejaron que tenía que una de esas imágenes colocarla dentro del templo sagrado de Dios. Y este rey joven fue y puso una imagen, una estatua dentro del templo, en la cual solamente era exclusivamente para el Dios de Israel. Profanó el templo, profanó el proscenio, ¿ve? Y profanó la santidad del lugar donde se hacían las oraciones, ¿ve? Los sacerdotes, ¿ve? A ese extremo, ¿ve? Y después se dedicó al ocultismo, promovió la hechicería, la adivinación y las consultas espiritistas, ¿ve? Abandonando por completo al profeta Isaías. La Biblia menciona que en medio de Jerusalén dice que inundó a Jerusalén con sangre de inocentes. Después ya adulto, fue un rey malo. Mató gente por doquier. En la ciudad de Jerusalén mató por millares de gente, derramar sangre. Un asesino terrible. Y ahí, este rey, no solo con eso, acusó al profeta, ese anciano ya, por consejeros de los malos consejeros, de que el profeta había caído falta ante la ley judía, porque había dicho de que había visto a Dios y quien ve a Dios no vive. Él vio a Dios y está viviendo hasta hoy día. Entonces eso era una falta tremenda también. Una blasfemia le levantó al profeta y lo siguió para matarlo. Y viendo eso, el anciano profeta le avisaron de que el rey lo iba a matar y lo iba a perseguir al día siguiente, y dice que escapó, huyó. Y en eso se escondió en un tronco, un hueco por dentro, y entró como pudo, entró para esconderse. Pero ahí lo descubrió el rey con su gente y ordenó con una corvina, ¿ves?
un serrucho de 2 metros con un mango a cada lado, esos antiguos, que entre dos trozaban los trozos, fue y lo hizo que lo cortaran por la mitad el tronco. Y ahí cortó, por dentro está el profeta Isaías, y lo cortó por la mitad, lo partió en dos. Un maldito asesino, por malos consejeros. Eso, en la escritura dice que hizo lo malo, pero hay un libro de la crónica de los reyes y un libro anexo que se llama Talmud. Ese libro judío es donde aparece toda la historia y la muerte del profeta Isaías. Este rey, pero antes, y la persecución fue porque el profeta fue y le fue a avisar, buscó la forma hasta que entró donde el profeta, donde el rey Manasés, y ahí le dijo todo lo que Dios lo iba a hacer, que Dios lo iba a humillar hasta el polvo de la tierra y que lo iba a trasladar al reino de Asirio, y eso se molestó y lo mató a causa de eso. Y así fue después. Vino el rey asirio con su ejército, invadió Jerusalén y destruyó el ejército de Manasés y tomó prisionero al rey Manasés, a este maldito asesino, por malos consejeros. Y el ejército se lo llevó para Babilonia, pero con un garfio en la nariz, con los pies engrillados y lo llevaban como un perro tirándolo así. Llegó allá a Babilonia. De ahí el rey lo puso en la celda, amarrado como tal. En esa actitud, el rey Manasés, viéndose humillado, viendo cómo destruyeron su ciudad, Jerusalén, y fue invadido por no escuchar la voz del profeta anciano. Y ahí, preso y humillado, por un buen tiempo, pasado un tiempo, él reaccionó, dice la palabra, que reaccionó. Reaccionó viéndose engrillado, con un garfio en la nariz, que lo anduvieron paseando por toda la ciudad de Babilonia, ahí, que la exposición, humillado a tal extremo, hasta el polvo de la tierra. Ahí dice la palabra que se arrepintió este rey Manasés, y dice que lloraba y realmente reconoció todo lo malo que hizo, la actitud de provocar a Dios, de ponerle un Dios, una imagen ahí en el templo sagrado. Hollado el lugar santo. Ahí se acordó que mató mucha gente, de su pueblo. Dice que inundó de sangre Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Mataba por matar. Después, estos malos consejeros lo convirtieron en un asesino insaciable. Mataba por matar. La crónica de los reyes, Talmud, dice que se inundó la ciudad de Jerusalén de sangre inocente. A cuántos padres, cuántos hijos quedaron sin padres. Y cuántos padres no pudieron ver sus hijos de ver que este rey los mataba, los destruye. Pero ahí él se acordó de toda esa maldad. Humillaste, maldito. Ahí se acordó y se arrepintió. Se arrepintió y reconoció su error y lloraba a Dios a gritos que le perdonase. Que probablemente decía: Señor, reconozco que maté a mucha gente, reconozco que maté a su profeta, que invadí tu templo santo con imágenes, con dioses que no tienen ojos y no ven, o tienen ojos, tienen todo, pero no pueden hacer nada. Reconozco, maté a mucha gente, Señor. Este rey vino la reacción, vino el raciocinio en su corazón. Decía: Señor, perdóname,
Perdóname, Padre, reconozco porque tuve malos consejeros y nunca pude escuchar al profeta Isaías porque no me lo dejaron escuchar. Y cuando le quise escuchar, a como pudo, se miran de mí, pero me dijo sentencia. Y ahora reconozco que sí, era un varón de Dios, de buenos valores, de principios. Y estos malditos consejeros que tenían me llevaron a la ruina. Destruí Jerusalén a causa de estos malditos malos consejeros. Perdóname, Señor, reconozco. Dice que la palabra que el rey Manas en la cárcel, ahí encrillado, con un garfio en las narices, dice que ahí se humilló hasta el extremo y pidió perdón a Dios. Dice que pidió perdón, reconoció su error. ¿Ve? Pero él actuó por sus malos consejeros. ¿Ve? Y dice que ahí lloraba a grito y dice, como dice la palabra, aleluya, como dice la palabra, Dios escuchó porque era un israelita, era un judío, era de su pueblo. ¿Ve? Y dice que Dios escuchó sus llantos, su reconocimiento. ¿Ve? Como dice aquí, como le leí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este rey se acordó de esta promesa de Dios cientos y miles de años atrás que le había hecho a Moisés, y así se acordó de eso, se humilló. Y Dios le escuchó su oración porque vio que lo estaba haciendo de corazón. Cuando un alma pecadora, ora en esa condición, con un alma angustiada, reconociendo su error, reconociendo su falta, sintiéndose miserable ante Dios y pidiendo perdón, esa oración traspasa los 3 cielos y llega al trono de Dios y es escuchado. Esa oración con esa condición es escuchada ante el trono. Dice que es oído de Dios. ¡Aleluya! Está atento. Dice que Dios se alegra, se goza de ver esa oración. Porque en uno de los profetas, vamos a llegar más adelante, dice Dios de que no quiere la muerte del tal, sino que ese tal reconozca, se arrepiente, reconozca a Dios. Y dice su palabra, que escuchó la oración Dios de este rey en esas condiciones. Y dice que le dio la orden al rey asirio que lo sacara de la cárcel y lo repusiera allá a Jerusalén como rey. Y así el ejército sirio sacó al rey de la Manasés de la cárcel y lo limpió y lo vistieron como rey con él. Y lo llevaron a Jerusalén, a Israel, y lo sentaron en el trono donde estaba. Bajo la promesa y la mano de Dios. Este rey dice que reparó todo, hizo todo, los dioses, las imágenes, limpió el templo, sacó todo. Los sacerdotes Baales los mandó fuera, limpió. Y dice que ordenó su ciudad de Jerusalén y Dios lo repuso como rey nuevamente. Después de ser un maldito,
Después que cortó por la mitad, en dos, lo partió como un animal. Cuando va, yo siempre he visto, cuando vienen a dejar los camiones con vacunas, las carnicerías, sacan una parte del vacuno y ahí Israel lo partió por la mitad, como un animal el profeta. Pero tuvo misericordia Dios de él porque reconoció y se arrepintió. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo aquí a anunciar que quien reconozca a Jesucristo como su Hijo, dice que alcanzará misericordia. Que se arrepientan de sus pecados, que se arrepienten de sus malos caminos. Dice que, aleluya, Dios escuchará la oración del tal. No importa la condición que tú estés. No importa que te encuentres miserable, pero humíllate. Humíllate hasta el polvo de la tierra y pide misericordia ante Dios. Aleluya. Y serás, dice que tu oración se traspasará a los cielos, serás escuchado. Y Dios te recompensará, dice, y te perdonará tus pecados y sanará tu tierra. ¿Cuál tierra? Esa, ¿cuánto se llama? Esas parcelas de agrados que muchos tienen. Muchos políticos tienen muchas tierras de agrados. No, esa tierra no. ¿Cuál tierra va a sanar Dios? Este es el cuerpo. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra por Dios Jehová. Él nos formó, Él nos creó. Dice que en una conversación dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. No estaba solo. Y dice que tomó un polvo, tierra, y empezó a mojarlo y creó una imagen a la estatura de Dios. ¿Ve? Perfecto. Esa imagen de tierra, esa estatua, perfecto. ¿Ve? Mejor que esa estatua de los griegos y de los romanos. Este era perfecto. Y que estaba ahí, esa tierra, ese hombre perfecto, a imagen, semejanza a Dios. Pero ahí estaba, no tenía vida, inerte, era tierra, era un molde. Pero dice Dios de que fue y le dio aliento de vida en las narices y ese barro cobró vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Si te arrepintieras, si pusiera tu rostro sobre el suelo y reconociera mi nombre y te arrepintieras de tus malos caminos y orares en esa dirección, en aflicción de espíritu, entonces tu oración va a alcanzar, traspasará a los 3 cielos y llegará al trono y dice que Dios escuchará. Y viendo la condición que tú en tu oración estás pidiéndole a Dios, Dios dice que te va a perdonar tus pecados, ¿ves? No se va a acordar nunca más de los malos caminos y todo lo que hiciste y sanará tu tierra. ¿Cuál tierra? Este cuerpo. ¿Ves? Este cuerpo. Porque ¿quién nos hace hablar? ¿Quién nos hace actuar, pensar? Es el espíritu que está dentro de este cuerpo, de esta tierra. Sanarás tu tierra. Ese es el amor, la misericordia de Dios que está aún.
si tuvo misericordia de ese rey Manasés maldito, asesino, y que inundó de sangre, cuántos padres quedaron nunca vieron sus hijos, no alcanzaron a llegar a su hogar, fueron muertos por este rey maldito, y así cuántos hijos no vieron a sus padres, cuántas viudas no vieron a su esposo por este maldito que se lo mató, pero se arrepintió, reconoció su error y alcanzó misericordia. No te estoy diciendo que Matís de aquí tal como lo hizo, no. Solamente reconoce a Dios. Reconoce a Dios. ¿Quién nos da la vida? Es Dios. La salud es Él. Él tiene el poder. Él tiene la facultad para poder sanar nuestra tierra y recuperar. Como el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías, estaba enfermo de muerte en su lecho ahí. Dice el Señor que ordena tu casa porque mañana morirás y no vivirás. Aleluya. Él, mi Dios, en la cual está escrito aquí todo su propósito. ¿Ves? Todo está escrito aquí. Él nos creó, Él nos formó. Él tiene un propósito por cada uno de nosotros. Está aquí. Dice aquí la Biblia. Aleluya. La Biblia es el pensamiento escrito de Dios. La Biblia es el sentir de Dios reflejado y plasmado en la Biblia. Así como le dijo el profeta Ezequías, ordena tu casa, porque mañana morirás y no vivirás. Él, aleluya, el Dios de Isaías, ese Dios del rey Manasés que se arrepintió, ese es nuestro Dios, el Padre Celestial. Él tiene mi vida y tu vida en sus manos. Cuando Él quiere, hasta aquí no va a estar. No da ni un paso más. Y cuando Él quiere, le daré muchos años de vida. Su vida y mi vida está en sus manos. Y por lo tanto, Él es soberano, único. Busca a Dios a través de Jesucristo. ¡Búscalo! Porque mañana puede ser tarde. Hoy estás con vida, hoy Dios te tiene la vida. Pero tu vida y mi vida está en sus manos. Está en sus manos. A lo mejor mañana no vamos a estar. Hoy es el día, es el momento en que tome una actitud reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y a través de Él voy a alcanzar misericordia ante de Dios. Busca a Dios, busca su rostro a través de Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos eternidad. Tenemos vida, salvación para nuestra alma, espíritu y eternidad a través de Jesucristo. Búscalo, mañana puede ser tarde. Algunos dicen, no comamos, bebámonos, porque de esta vida no hay otra. Si hay vida, de esta vida hay otra vida. Después de la muerte hay vida. A eso vino Jesucristo a anunciar las buenas nuevas de un reino, ¿ves? De un reino de vida eterna. La muerte, estimada alma que escucha, la muerte es
el umbral, es la puerta para encontrarse con Dios. Así que tome en el último, de ese Manasseh de 2 años para adelante, cuando en el último momento, no, tuvo malos consejeros. Como decía, van consejeros a la universidad, sáquenlos de afuera, para afuera, en los colegios igual, porque esos son malos consejeros, traen muerte, son resentidos, no tienen visión de futuro, ellos no piensan, no tienen visión de futuro, no piensan en común, en que el país pueda progresar, no, piensan en robar nomás, y Dios, bueno, busque a Dios y deseche los malos consejeros, deséchelos, no sirven, son letales, busque a Jesucristo, Él es el camino, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, es a través de Jesús que está la oportunidad para encontrarse con Dios. Es a través de Jesús la puerta. No hay otra puerta. No hay. Que digan que allá en Europa, en Asia y así, no la hay. Que una mujer también tiene la facultad. No, esa mujer no tiene facultad. No hay nadie. No hay facultad. Nadie tiene la facultad. Solamente Jesucristo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida eterna. Que el Señor le bendiga, alma que escucha. El próximo jueves, aquí concluyo con el profeta Isaías, con la muerte terrible. ¡Qué terrible! Lo partieron por la mitad, este maldito rey. Pero mire el amor, mire, bueno, me da risa. ¿En qué sentido? Que este maldito rey, asesino, que haya alcanzado misericordia con solo humillarse a tierra, al polvo de la tierra, implorarme que haya alcanzado misericordia de parte de Dios. Que alcanzó misericordia. Así también usted puede alcanzar misericordia como el rey Manasseh, se arrepentirse de los malos caminos y volver a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Vuelva a Dios, vuelva al redil, dentro del el redil de Jesucristo. Jesús es el pastor y es un buen pastor. Dice que su vida da por las ovejas. Por lo tanto, concluyo con el profeta Isaías, maravilloso, extraordinario. Un profeta que dio su vida, empoderado. Lo partieron por la mitad, pero su vida está preparada para cuando Dios venga a través de Jesucristo a buscar a su pueblo. Él será levantado también. Pero como último, Jesús le dijo a la gente que estaba alrededor a los discípulos, no temáis, en relación que al profeta Isaías lo partieron por la mitad y lo hicieron peor. Les dijo Jesús, no temáis por lo que matan este cuerpo, mas teméis el que mata el cuerpo y mata el espíritu. Aleluya, aleluya. Jesús es mi pastor, Jesús es mi redentor, a través de Jesús yo tengo vida eterna. La muerte no me va a detener. Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No te tengo miedo. Oh sepultura, ¿dónde está tu victoria? Resucitaré de la sepultura como un ave feliz al encuentro de Jesucristo. Esa es la esperanza que usted tiene que tener. Esa es la esperanza que tengo yo. La muerte no me va a detener, ni el sepulcro tampoco, porque de ahí seré levantado. Seré resucitado igual que Jesucristo. Aleluya, aleluya. Le invito pues. Concluyo ahora con el profeta Isaías el próximo jueves y con Manasseh, el terrible, pero se salvó el maldito.
Se salvó el maldito, se supo humillarse, buscó la promesa de Dios. Bienaventurado. Concluyo con el profeta Isaías. Terrible su muerte, pero ya. Y con este rey que se salvó en la última. Bueno, te concluyo con este, y entonces el próximo jueves continuamos con el profeta Jeremías. Me llamo José Horacio Cancino Garcés, de la ciudad de Coyipulli, novena región de la Araucanía. Y con mi Señor le decimos que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya.